4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrilla. Las arañas, que atrapas con la mano, y está en palacios de rey. Les voy a pedir que me acompañen orando antes de comenzar con el mensaje. Padre Celestial, yo doy muchas gracias por cuán bueno has sido. Y en este momento queremos encomendar este servicio a ti. Nuevamente doy gracias por, en particular, cómo fuiste con nosotros durante este gran proyecto del Evangelio de Juan y que podamos haber sido utilizados por este gran propósito. Señor, te pido que nos ayudes a ser diligentes con las personas que alcanzamos con estos Juanes, que podamos estar haciendo el seguimiento correspondiente. En particular, Señor, te pido por este momento, por la enseñanza, que tu palabra nos guíe y nos enseñe y que tengamos corazones dispuestos a recibir lo que el mensaje nos da. Toda tu palabra es inspirada y nos es útil. Queremos estar dispuestos con una actitud humilde, con una actitud mansa, a recibir la dirección de tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Oramos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Estamos en el capítulo 30 de Proverbios y este capítulo es interesante. Aparece en el versículo 1, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dio el varón Itiel a Itiel y a Ucal. No se nos menciona mucho quiénes son estos personajes. Agur, muchos consideran que puede quizás ser un seudónimo del rey Salomón, quien se considera el autor de los proverbios o de la mayoría de ellos. Y nosotros encontramos en los proverbios mucha sabiduría para nuestra vida. El poder leer el libro de Proverbios constantemente es algo que me ha ayudado mucho. Ya había comenzado este año a hacer eso. Y en mi lectura personal llegaba al capítulo 30 y veía un poco acerca de este versículo que quizás se suele utilizar mucho, quizás es una apreciación mía, como para enseñar a niños, ¿no? Porque es bien dinámico y utiliza la naturaleza para poder enseñar algunos valores bíblicos. El Señor es sin duda un gran arquitecto. Pensaba cuando nos tocó con los chicos de Bulgaria subir el Cerro Castillo, que se burlaron de mí todo el mensaje. Pero está bien, no alcancé a llegar. Pero yo pensaba en el camino, lo lindo que era. Y pensaba en el gran creador o el gran artista que es nuestro Señor. Como Él creó todo de manera muy inteligente. Y aunque yo saqué algunas fotos, pero de verdad que ninguna de las fotos que saqué hacía justicia. Yo creo que ni con el mejor teléfono podría haber sacado una foto que sea igual de espectacular, que era estar ahí viendo lo que yo podía ver. Y eso que ni siquiera llegué a la laguna, yo creo que era aún mejor. Pero pensaba un poco en eso, en la perfección que hay detrás de la creación. Y no solo en la belleza que uno puede extraer de ella, como uno puede apreciar esos paisajes, sino también en la inteligencia que el Señor hizo para crear a los animales y a las plantas también. Y cómo nosotros podemos aprender de ellos. Y en particular, no es la primera vez que Dios utiliza animales o insectos o criaturas para poder darnos ejemplos o enseñanzas, pero este en particular me gusta mucho y por eso decidí compartirlo hoy con ustedes. El versículo 24 dice: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. El 24 comienza con la primera, 25, perdón. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Vamos a tener 4 puntos, 4 animalitos el día de hoy. El primero es las hormigas. Yo no sé mucho de biología, no me manejo en eso, no me manejo en la fauna, pero las hormigas, de hecho, hasta hace no mucho yo no sabía que había tantas hormigas en nuestra región. No se ven mucho porque son pequeñas, pero cuando me tocó subir el otro cerro que tampoco terminé, el Macay, y estábamos en una parte bien empinada, yo tenía la tierra aquí enfrente de mí. No me caí, pero era porque estaba muy empinado. Y vi muchas hormigas. Nunca las había visto tan de cerca y pensaba un poco en este versículo. No es la primera vez, de hecho, que Dios utiliza a la hormiga como un ejemplo en el libro de Proverbios. De hecho, si quieres guardar tu lugar en Proverbios 30 y acompañarme brevemente al capítulo 6 de Proverbios. Capítulo 6 de Proverbios. Vamos a estar leyendo 3 versículos ahí. Entonces, no es la primera vez que Dios lo utiliza a este pequeño animal, a este pequeño insecto. Y no solo eso, sino que no es la primera vez que la otra vez que lo utiliza, que es la que vamos a leer, es con el mismo propósito. Dice en el versículo 6: ve a la hormiga, oh perezoso,
mira sus caminos y sea sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Una de las primeras características que nosotros podemos extraer de la hormiga es que es prudente y trabajadora. Como lo menciona el versículo, las hormigas no tienen que tener un capataz ni un señor que les esté diciendo lo que tienen que hacer para para poder cumplir sus responsabilidades. Es interesante porque quizás es nuestra tendencia natural que cuando las cosas están bien, buscar la oportunidad o la excusa para poder descansar. Ahora, no estoy diciendo de que nosotros no podemos descansar, pero cuando nosotros somos negligentes con las tareas que nosotros tenemos asignadas, la Biblia trata eso como perezosidad, lo trata como flojera. Y es un tema serio. Cuando lo mencionaba el otro día, hoy día en la mañana creo que lo mencioné, que en la Biblia muchos temas se tratan muchas veces y otros temas no tanto. Y ¿sabes qué? La perezosidad aparece más veces de las que uno creería. Para Dios es un tema importante la perezosidad, y en particular decide utilizar a la hormiga para enseñarnos esto. Entonces, si tú has podido observar cómo es un hormiguero por dentro, es un sistema muy complejo. Entonces las hormigas cavan túneles y crean diferentes secciones. Las secciones tienen diferentes funciones y algunas de las funciones que hay dentro de esas secciones es el poder guardar alimento, una especie de bodega. Entonces, si tú has podido ver a lo mejor algún documental o lo que a veces algunas personas hacen cuando encuentran hormigueros que están desalojados, como que ya no hay hormigas, a veces echan algún metal caliente y ese metal recorre todos los túneles y así luego tú puedes extraer ese metal y ver cada uno de los recovecos que tiene el hormiguero. Entonces vemos de que ellas hacen todo ese trabajo. Además, en el verano, cuando hay abundancia de los alimentos que ellas necesitan, recogen eso para que en el invierno, cuando saben que no va a haber abundancia, cuando saben que son momentos donde no van a encontrar comida, ellas son capaces de tener la comida resguardada en sus hormigueros. Esto nosotros lo podemos aplicar en muchos contextos. Cuando yo leía esto pensaba, ¿cómo nosotros podemos considerar esto para nuestra utilidad el día de hoy? Al igual que la hormiga, Dios requiere trabajo de nosotros, trabajo que requiere diligencia y preparación. Muchas de las cosas importantes y las cosas buenas y las cosas difíciles que uno quiere en esta vida van a requerir de preparación, de previsión y de trabajo. Trabajo cuando muchos no querrían trabajar. De nuevo, cuando hay abundancia, quizás nuestra tendencia, cuando hay prosperidad, cuando es un tiempo tranquilo, nuestra tendencia va a ser el descanso. Pero la hormiga previene que va a venir el invierno, que van a venir momentos de escasez y decide ser precavido. Y nosotros podemos aplicar esto en muchas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, una de las áreas y una de las maneras más prácticas es en las finanzas. Es muy sano que nosotros podamos ser prudentes con nuestras finanzas y poder generar alguna especie de ahorro. Lo conversaba con hermano Dusan, él me ha podido ayudar mucho en esta área, me ha podido dar muchos buenos consejos. También he podido conversar con el pastor acerca del tema y también me ha dado muy buenos consejos. Y una de las cosas que uno puede aplicar incluso desde temprana edad es el ahorro, el poder considerar, porque sobre todo cuando uno es niño, cuando a lo mejor tú tienes hijos, a veces uno quiere solo gastar su dinero. Y yo recuerdo cuando era pequeño, mi mamá se acordará, había para unas vacaciones, como antes de unas vacaciones, me compraron una alcancía así grande. Creo que tenía un auto afuera. No recuerdo muy bien el diseño, pero recuerdo la alcancía. Y cada vez que recibía una moneda, la moneda que sea, el billete que sea, yo lo echaba en esa alcancía. Y llegó el punto en el que eran nuestras vacaciones y esa alcancía no le entraban monedas. No, estaba hasta arriba, llena de monedas. De hecho, la sacudía y la movía para que le pudieran entrar más monedas. Y recuerdo que en esa época, después de probablemente un año, juntando monedas y billetes, logré juntar 100,000 pesos. Que 100,000 pesos para un niño es muchísimo. Y de hecho, yo creo que para un adulto también. 100,000 pesos es mucho dinero. Y esas vacaciones pude comprar las cosas que yo quería con el dinero que había ahorrado. Ahora, no estoy diciendo que necesariamente solo ahorremos para cosas que queremos o para gastar en unas vacaciones, pero sí digo que es muy prudente que nosotros podamos tener el pensamiento de algo puede suceder en el futuro.
y las circunstancias que yo tengo ahora no están garantizadas. No quiere decir que hermano Nacho está siendo como un ave de mal agüero, que van a venir cosas malas a mi vida. No estoy diciendo eso necesariamente. No estoy tratando de decir que la próxima semana vas a perder tu trabajo. Lo que estoy diciendo es de que no sabemos lo que puede suceder. No sabemos cuándo puede llegar una enfermedad. No sabemos cuándo podemos perder un trabajo. No sabemos cuándo, por ejemplo, tuvimos una pandemia muy repentina y muchos negocios tuvieron que cerrar y muchas empresas tuvieron que cerrar. Así es nuestra vida y debemos estar preparados para circunstancias así. Debemos considerar a la hormiga que se prepara para la necesidad, que considera que la abundancia que tiene en el verano no es eterna, no es completamente duradera, sino que va a haber un momento en donde esa abundancia va a acabar. Entonces va a ser prudente y juntar comida. Nosotros debemos considerar el atributo de la prudencia y debemos considerarlo a la hora de tomar nuestras decisiones. Cada vez que nosotros vamos a tomar una decisión, podemos también y deberíamos plantearnos cómo va a afectar esto mi vida hacia el largo plazo. Una de las cosas que siempre mencionamos es, por ejemplo, si una persona considerara moverse de ciudad. Y a veces lo primero que uno se fija es, si me muevo de ciudad por mi trabajo, cuál va a ser mi sueldo, dónde voy a poder arrendar, pero cuando uno se preocupa en cosas más duraderas, por ejemplo, va a haber una iglesia en ese lugar, cómo va a estar la vida espiritual de mi matrimonio o la vida espiritual de mi familia y la de mis hijos, son cosas duraderas, son cosas que van a largo plazo. Entonces, cuando yo soy prudente, no solo me preocupo de que los siguientes 3 meses mi sueldo va a aumentar, sino que me preocupo de aquí a 10 años, cómo va a estar mi familia, cómo voy a estar yo. Y entonces mis decisiones van a tener un desenlace mucho mejor. Si me puedes acompañar a Proverbios capítulo 21, Proverbios 21, el versículo 5. Proverbios 21:5 dice, aquí lo tengo. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Qué bueno es a la hora de tomar decisiones poder, por ejemplo, consultar, pedir consejo. Ahora, cuando tú pides consejo, al final la decisión es tuya, pero si vas a pedir consejo, escúchalo, considéralo. Las personas que si tú tienes buenos consejeros en tu vida, como hermanos en la iglesia, hermanas en la iglesia, como tu pastor, como a lo mejor tus padres, si hay buenos consejeros en tu vida y ellos te dicen algo que tú no quieres escuchar, no seas como el hijo de Salomón, como Roboam, que escuchó el consejo de las personas sabias que estaban con su padre, y lo que escuchó no le gustó y lo desechó ese buen consejo, y si no, se fue a sus amigos, quienes le iban a decir lo que él quería escuchar. No es sabio de nosotros que desechemos el consejo. La prudencia requiere obviamente considerar qué es lo que Dios quiere también. Cuando yo voy a tomar una decisión, cuando yo me voy a preocupar, ¿qué es lo que Dios desea de mí? A veces nosotros pedimos consejos sabiendo la respuesta. No es necesario que le pidas un consejo, por ejemplo, a una persona cuando tú sabes lo que la Biblia dice. Por ejemplo, si tú estás hablando de nuevo de mudarte y tú le dices, pastor, ¿usted cree que es una buena idea mudarme a una ciudad donde no hay ninguna iglesia? ¿Cuál crees que va a ser su respuesta? Sí, hermano, múdate, no te congregues. No, obviamente que la respuesta va a ser no, hermano, es una pésima idea. Entonces, el primer consejero, el primero a quien debes acudir por ayuda y por sabiduría es a Dios, a su palabra. Y tú debes considerar y ser prudente, ver a largo plazo cuáles van a ser las consecuencias y prepararte. Y eso va a requerir trabajo. Todo lo que nosotros vemos, todos los grandes varones de Dios que están en la Biblia y que fueron hombres ejemplares, hombres de fe, hombres que uno estudia sus vidas, eran personas trabajadoras, eran personas que se esforzaban. Yo recuerdo cuando pude estar en el instituto bíblico como el que prepara jóvenes para el pastorado allá en Tijuana, y los jóvenes trabajaban todo el día. Ahora, tenían sus clases de seminario, estudiaban la Biblia, tenían clases, por ejemplo, de escatología, tenían clases de cristología, pero también una gran parte del día trabajaban. Las mujeres ayudaban en cosas, por ejemplo, como allá por lo menos lo hacían así, en la cocina, tenían un orfanato, tenían una escuela de música,
trabajaban en muchas otras cosas y los hombres trabajaban en cosas más físicas. Algunos estaban construyendo un gimnasio, hubo mucha lluvia esos días y algunos estaban trabajando tapando los hoyos que se había generado porque había una especie de arena ahí. Entonces se inundaban las canchas con la arena y había que limpiar las canchas. Algunos de los hombres trabajaban en la jardinería para poder mantener el césped y el pasto bien bonito. Todo eso lo estaban haciendo. Yo recuerdo uno de los jóvenes que ahora está sirviendo en su iglesia, que está como a 20 minutos de Tijuana, que se llama Rosarito la ciudad. Él está sirviendo en su iglesia en Rosarito. Él me decía que aquí no preparan teólogos, preparan obreros. Y ahora, entendiendo de que no se trata de que no estudien la Biblia, pero de que lo que ellos quieren generar en sus jóvenes eran jóvenes que trabajan y que trabajan duro. Y yo encontré eso algo muy bueno. Dios necesita personas que van a trabajar. De nuevo, ahorrar en el verano. Muchas gracias, Emma. Trabajar en el verano va a requerir el negarte ese deseo de ya voy a descansar. No, es decir, yo sé que vienen momentos difíciles, por lo tanto voy a trabajar. Voy a sudar la gota gorda, como se suele decir. Entonces, las hormigas, si volvemos a Proverbios capítulo 30, dice, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Vas a ver que una de las cosas que se repite aquí es que los animales o las criaturas que Dios menciona aquí, los insectos y animales que se mencionan, no son los animales más fuertes. Quizás si tú le preguntas, por lo menos cuando yo era niño, le preguntas a un niño cuál es su animal favorito, normalmente te va a decir, si es un hombre, no, el león, el tigre, el oso, no sé. Suelen ser cosas así. Ahora, estoy generalizando, pero es porque a veces uno suele apreciar la fortaleza física, pero nos damos cuenta que aquí Dios utiliza criaturas que pueden ser despreciables o pequeñas a los ojos de nosotros, pero que tienen mucha sabiduría y son aún más sabios, dice, que los sabios. El 26 dice, los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Cuando yo leía esto, el versículo 26, inmediatamente mi mente se fue a Mateo capítulo 7. Voy a pedir que me acompañes a Mateo 7. Mateo capítulo 7 y el versículo 24. Dice, cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Cuando nosotros leemos este versículo, viene después de probablemente el mejor sermón predicado en toda la historia, por sin duda el mejor predicador, el Señor Jesús. Y en este sermón nosotros encontramos sabiduría en muchas áreas. Jesús habla del divorcio, Jesús habla de la oración, Jesús habla acerca de la limosna, Jesús habla acerca de cómo un hijo de Dios debe ser en las bienaventuranzas, Jesús habla de la ley, habla de del odio hacia el enemigo y el perdón. Encontramos mucha sabiduría. Podríamos estudiar este sermón por meses y por años y aún podríamos seguir extrayendo verdades para aplicar al día de hoy. Entonces, básicamente aquí tenemos un condensado de sabiduría muy fuerte para nuestras vidas, que son las palabras de Dios. Es Jesús hablando. Y de estas palabras es lo que Jesús dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Dice que le comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si tú observas cómo se construye cualquier casa, por lo menos en Chile, se construye sobre la roca. Ahora, no una roca que se trae, es una roca que ellos hacen con cemento. Sin embargo, es una roca. Por el contrario, cuando tú ves una casa construida en la arena, es inestable, no es sólido, no es confiable, y me hace pensar en, por ejemplo, lo que sucedió hace no mucho con departamentos en Viña del Mar. Departamentos que estaban construidos en una base no sólida y que después ocurrieron derrumbes y desludes y fue muy peligroso. Mucha gente perdió mucho dinero y muchas cosas. Fue algo muy grave. Entonces, cuando Jesús ocupa esta ilustración, está hablando acerca del fundamento de nuestras vidas, el fundamento de las cosas que nosotros vamos a hacer.
Es muy sano que un creyente de la Biblia fundamente lo que hace y dice en la palabra de Dios, en lo que Dios dice. Es muy sano de que cualquier principio que tú tienes en tu vida pueda ser considerado según lo que la Biblia dice. Por ejemplo, uno de los ejemplos más claros cuando nosotros estudiamos la Biblia acerca de la vestimenta. No tengo versículos aquí necesariamente, pero la Biblia nos da algunos versículos que nos hablan acerca de eso. Nos hablan acerca de cómo Dios quiere que hombres y mujeres se vistan de manera diferente y sean reconocibles. Y nos habla también acerca del pudor y la modestia. Entonces, yo tomo lo que dice la Biblia y yo puedo hacer un principio, decir, quiero que mi vestimenta sea pudorosa, quiero que mi vestimenta represente el sexo que Dios me dio desde mi nacimiento. Entonces, así tú puedes tomar decisiones. Quizás cuando tú estás a punto de comprar alguna vestimenta, no hay un versículo que diga, este pantalón de la marca tanto, usarlo no es bueno. No vas a encontrar un versículo así. Sin embargo, tú puedes decir, según este principio bíblico, este pantalón, esta polera, este tipo de ropa, no es bueno o sí es bueno. Tú puedes aplicar eso a cualquier área de tu vida. Por ejemplo, tampoco vas a encontrar un versículo en la Biblia que diga textualmente que fumar está mal. No vas a encontrar un versículo así. Sin embargo, tú puedes extraer principios. Puedes extraer el principio de la mayordomía, de que todo lo que tú tienes en tu vida, incluido tu cuerpo, te fue dado por Dios. Entonces tú debes tener cuidado de tu cuerpo. Tú puedes encontrar este versículo en el libro de Primera de Corintios que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces yo quiero cuidar bien el templo del Espíritu Santo. Tú quizás no vas a encontrar respuestas textuales a circunstancias que ocurren en tu vida. Sin embargo, vas a poder extraer principios de los cuales tú creas alguna convicción, que tú dices, yo voy a hacer así. Yo voy a tomar esa decisión. Y lo importante es que estén fundamentados en lo que la Biblia dice. No es bueno de que nuestras convicciones estén fundamentadas en, es que lo dice así mi pastor. O es que hay un predicador en Facebook que me gusta mucho y él lo dice así. O es que siempre lo han hecho así. O es que los chilenos lo somos así, por eso lo hacemos así. Cualquier tipo de filosofía, cualquier tipo de idea, cualquier tipo de persona que tú trates de seguir no es un fundamento firme, sino las palabras de Dios. Su palabra perfecta, inspirada y preservada es el fundamento sólido en el que nosotros podemos establecer todas nuestras creencias, todo lo que nos define como personas. Ahora es muy importante lo que dice Jesús en el versículo 24, que es el que oye estas palabras y las hace. Sería muy triste que nosotros nos volviéramos eruditos de la Biblia y que memorizamos todos los versículos y somos capos, te preguntan un versículo y te lo sabes, o puedes debatir y generar argumentos y la gente te aplaude porque eres un gran teólogo, pero no practicas lo que la Biblia dice. Sería un desperdicio. Entonces, te animo a que consideres al conejo que hace, dice un pueblo, nada es forzado. Yo considero, como muchas de las personas tratan de esforzarse por tener una vida exitosa, pero el verdadero fundamento en el que nosotros podemos generar lo que nosotros somos, estos fundamentos verdaderos están en la palabra de Dios. Es esa roca en la que nosotros podemos construir nuestros principios y nuestras familias pueden girar en torno a eso, nuestra iglesia puede girar en torno a eso, nuestros ambientes en el trabajo, nuestras actitudes, todo va a girar en torno a un fundamento firme que es la palabra de Dios. El versículo 27 dice, las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Cuando yo leía esto pensaba inmediatamente en lo importante que es para Dios que nosotros estemos en una comunidad. Recuerdo lo que decía el pastor Nick, yo estaba muy de acuerdo con lo que él decía en el último mensaje que dio el día miércoles, que Dios nos creó para tener comunidad, para estar en comunión unos con otros. De hecho, si tú observas al principio de la Biblia, en el libro de Génesis, cada vez que Dios terminaba de crear, decía, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Cuando termina de crear, dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Pero cuando vio al hombre solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, el hecho de que Dios no haya dejado a Adán solo, sino que haya creado a Eva para que pudieran multiplicarse, es porque Dios quiere que vivamos en comunidad. A Dios le agrada a la familia y estableció la familia. Y no solo eso, Dios también establece la iglesia. Jesús la comenzó en su gobierno terrenal y no lo hizo, él no comenzó la iglesia porque simplemente quería tener
un club, como una asociación deportiva. Jesús comenzó esa iglesia porque sabe de que la iglesia es necesaria para nosotros. Cuando tú lees la palabra langosta, quizás eres como yo y piensas en el animal, este crustáceo que uno ve en el mar grande, que cuando lo cocinan sale rojito, que es muy caro, que se comen con mantequilla. Pero no es esa langosta a la que se está refiriendo, sino más bien a este insecto que es como un saltamontes, que suele ir en grandes cuadrillas y vuelan y comen en los cultivos. De hecho, quizás si tú alguna vez viste algún dibujo animado, son ese típico insecto que lo dibujan como una gran nube negra que pasa por un lugar y se come todo. Normalmente en las caricaturas de los niños así se ven esas langostas o saltamontes, también podría ser llamado. Y el objetivo de que Dios utilice a este tipo de insecto como un ejemplo para la unidad y cooperación es que uno de esos no hace nada. Ahora, quizás hay aquí algunos o algunas que le tienen miedo a los insectos, pero si se para encima de tu mano, tú puedes hacer así. Y fue el insecto. Pero si tú tienes un gran campo de cultivo y viene una horda de esos, es una verdadera tragedia. Arrasan con todo. Es por eso de que luego los seres humanos empezaron a inventar pesticidas, insecticidas. Es porque eran un problema. Eran pestes. Entonces, ese pequeño e insignificante insecto, que por sí solo no causa ningún problema, cuando va en cuadrilla, cuando va agrupado, es realmente un tema para todos los que trabajan en la agricultura. Me hace pensar un poco en cómo la unidad que hay en la iglesia, cómo nosotros como iglesia, de manera individual no podemos hacer mucho, pero de manera agrupada podemos lograr muchas cosas. Y yo creo que el mejor ejemplo y la mejor ilustración puede ser el proyecto del Evangelio de Juan. De nuevo, si yo le dijera, por ejemplo, al hermano Pablo, quiero que deje un folleto en cada casa de la región. El hermano Pablo va a estar hasta su vejez dejando, quizás, porque a lo mejor tendría que dejar su trabajo, a lo mejor tendría que estar todos los días él solo. Sería algo que tomaría meses, quizás años. Sin embargo, lo hicimos en semanas, porque éramos muchos. Porque éramos muchos que dijeron, ya yo este día, en este horario, voy a tomar estas cajas y voy a dejarlos en este sector. Vino gente de Bulgaria, ellos eran muy rápidos, hermano. Y ellos dijeron, nos vamos a encargar de estas ciudades y se dividieron. Luego vino un grupo de Carolina del Norte que también nos estuvo ayudando, más los que salíamos en los horarios establecidos. Yo salí con varios de ustedes y eran muy rápidos. Incluso yo pensaba lo diferente que era salir solo versus salir con alguien más. Por ejemplo, yo recuerdo cuando me tocó algunas veces hacer calles solo versus cuando, por ejemplo, me llevó Joaquín. Y hermano, era el doble de rápido. Sé que la matemática es simple, 2 es mejor que 1, pero era cosa de hacer una cuadra y decirle ya, tú haces este lado, yo este lado. Y terminábamos así. Después me acuerdo que nos topamos y lo hicimos con Denis y con Ari. Y de verdad que desapareció y eran muchos tratados. Porque me acuerdo esos primeros 3 días, ahí sí, esos primeros 3 días nos tocó el aglotario. Que si tú te has dado cuenta y has observado, son muchas casitas juntas. Entonces tú ves una calle y dices, la hago al tiro, pero se te dan 300 tratados así. Entonces, me acuerdo que los primeros días fue un poco lento, el primer día fue un poco lento para mí avanzar, pero luego llegó Denis, llegó Abby, me acuerdo me ayudó Hudson también, me ayudó Joaquín, y vaciábamos cajas así, porque estábamos trabajando en equipo. Y cuando nosotros, por ejemplo, observamos las grandes tareas que nosotros tenemos como iglesia, como por ejemplo el hacer discípulos, el hacer llegar el evangelio a otras personas. Recuerdo haber leído un libro que hablaba acerca de la Gran Comisión y el libro planteaba la pregunta acerca de ¿a quién va dirigida la Gran Comisión? Decía a un cristiano en particular. No, porque es imposible. Yo nunca voy a poder llegar, yo como Ignacio, con mi corta vida, pongamos que vivo de aquí a los 100 años. Quizás sería una vida muy larga, pero yo no podría llegar a las 8.000 millones de personas. Sin embargo, si Jesús dejó esa instrucción a las iglesias, es decir, en ese caso, a la iglesia que estaba en ese momento, la iglesia en Jerusalén, pero luego a las iglesias que iban a nacer de esa iglesia, entonces sí es posible. De hecho, uno de estos días creo que fue el domingo antepasado el domingo pasado por la noche. O antepasado, pero iba con el pastor Nick. Íbamos hablando un poco acerca de lo que ellos hacen en Bulgaria. Y él me comentaba que dentro de como 15 años iban a alcanzar a toda Bulgaria. Que eso es alrededor de 7 a 8 millones de personas. Y me decía, nosotros somos 8. Y me decía, el mundo completo son 8.000 millones de personas.
Eso quiere decir que para poder alcanzar con un folleto de Juan a cada persona del mundo, necesitas 1000 grupos como nosotros. O sea, 1000 grupos de 8. Que si te pones a pensarlo, no es mucho. No es mucho. Si nosotros contamos iglesias en Chile, yo creo que podríamos encontrar a 8000 personas dispuestas a hacerlo. Si contamos iglesias dentro de Sudamérica, sin duda, y si agregamos a Estados Unidos, hay de sobra. Mi punto es ese, de que Dios sabía que la misión que nos estaba entregando no era para que la lograra un individuo solo, sino para que la lograra un grupo de personas, en este caso las iglesias, los creyentes. Entonces, considerando estas tareas tan grandes, es importante de que nosotros podamos participar. Dios no creó la iglesia simplemente para que nosotros no hiciéramos nada. De hecho, leyendo un libro acerca del discipulado, decía de que si nosotros no hacíamos nada en cuanto a la gran comisión, la iglesia se volvía un club de adoración mutua, decía. Como que, ay hermano, qué bueno eres tú, ay hermana, qué buena eres y qué amable, pero no hacían nada. Pero nosotros tenemos la gran tarea de hacer llegar el mensaje de la salvación a todo el mundo, en particular a las personas que nos están rodeando, a nosotros, en nuestra comunidad. Y eso se tiene que hacer trabajando en equipo. Podemos aprender entonces de las langostas que no tienen rey, pero salen todas por cuadrillas. El versículo 28 dice: la araña que atrapas con la mano y está en palacios del rey. Cuando yo leía este versículo me costó un poco entenderlo. Yo decía, ¿a qué se refiere con eso? Se nos menciona como lo negativo o lo que nosotros consideraríamos de la araña. Dice que atrapas con la mano. Yo no sé si alguien aquí se atreve a atrapar la araña con la mano. Probablemente no. De hecho, ayer me asusté mucho con una araña, porque estaba sentado, estaba comiendo en mi sillita, y si tú has entrado a mi casa sabes que tengo como un sillón cama. Estaba sentado en ese sillón cama y de repente veo una araña gigante al lado mío. Y yo agarré el cuchillo y la partí. Porque tenía el cuchillo al lado, entonces acabé con esa araña. Cuando habla acerca de que puede estar en una mano, habla de su insignificancia en tamaño. Si quitamos el miedo de lado, lidiar con una araña es sencillo. Sin embargo, es capaz de llegar a lugares que tú y yo jamás podríamos llegar, como el palacio de un rey. Un palacio probablemente guardado por, valga la redundancia, guardias, protegido por personas capaces de acabar con cualquiera de nosotros. Sin embargo, la araña es capaz de llegar ahí. Y lo que yo entiendo de este versículo que nosotros podemos aprender es acerca del trabajo duro y de la resiliencia que tiene la araña de resistir y utilizar los dones que Dios le ha dado para poder llegar a lugares así. Entonces, no sé ustedes, pero yo no puedo escalar paredes, ni tampoco puedo tejer telarañas, pero la araña sí, y utiliza eso, esforzándose arduamente para, en este caso, para llegar al palacio. Nosotros podemos, en el contraste, utilizar los dones que Dios nos ha dado para su honra y su gloria. Lograr cosas que quizás la gente no esperaría de nosotros, pero que podemos lograr. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado dones y talentos que podemos utilizar para Él. Acompáñenme a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Dice el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A los ojos del mundo, la araña es un insecto insignificante, es un insecto que le tiras a raíz, lo aplastas con una chala, lo que sea, la araña desaparece. Sin embargo, con los talentos y dones que Dios le ha dado, puede ser utilizado en gran manera y llegar, en este caso, al palacio. Al igual que la araña, para el mundo nosotros no somos nada especial. Nunca cometas el error de pensar de que, oh, Dios se sacó el loto conmigo, wow, tremendo siervo, tremenda sierva, porque mira mis talentos. No debemos pensar así. Lo vil del mundo escogió Dios. Puedes considerar los mismos discípulos y como muchos de ellos no eran personas eruditas, no eran personas
capaces ni estudiadas, eran personas del vulgo, eran personas pescadoras, sin letras. Sin embargo, Dios utilizó a personas así para trastornar el mundo entero. Imagínate, si contamos a Pablo, 12 personas que trastornaron el mundo entero. Hoy en día puedes ver el cristianismo en muchas partes del mundo gracias al trabajo que muchos creyentes que para los ojos de otros eran incapaces, pero que decidieron trabajar arduamente y entregar sus dones para Dios. Yo no sé qué dones Dios te ha dado. Quizás, como la Biblia menciona en algunos capítulos en el libro de Romanos, en algunas partes, tú tienes el don de presidir, el don de dirigir, tienes el don de la generosidad, de dar. A lo mejor tienes dones en la música. Yo no sé cuál es tu don, pero utilízalo para la gloria de Dios. Sea un buen mayordomo de las cosas. Tú puedes lograr grandes cosas para Dios, no porque tú eres el más capaz, todo lo contrario, porque Dios te ha dado de las habilidades necesarias y con la ayuda de Él las puedes explotar para su honra y para su gloria. Les voy a pedir que volvamos a Proverbios capítulo 30. Vamos a leer los 4 animales para repasar y con eso vamos a terminar. Dice: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Podemos ser diligentes y trabajadores como las hormigas. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Escoger bien cuál va a ser el fundamento de nuestra fe y de nuestra vida. La palabra de Dios es la elección correcta. El versículo 27, las langostas que no tienen rey salen todas por cuadrillas. Nuevamente, Dios nos diseñó para vivir en comunidad, formar una familia y para poder ser parte de una iglesia. Las tareas que Dios nos ha dado son muy grandes para uno solo, pero Él no calculó mal. Él no dijo, no creo que los creyentes puedan hacer lo que yo les encomendé. Podemos hacerlo. Y el versículo 28, la araña que atrapas con la mano y está en palacios del rey. A pesar de que el mundo nos menosprecie, a pesar de que el mundo juzgue los atributos incorrectos, que juzgue la fortaleza o el tamaño y los insectos, y en nuestro caso quizás juzga otras cosas. Si nosotros utilizamos nuestros dones para Dios, podemos lograr grandes cosas para su honra y para su gloria. Les voy a pedir que me acompañen orando y con eso vamos a terminar.